Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos aquí en Cinevisión, Canal 19 y como siempre esta tarde noche a las 7 en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Hoy es casi la mitad del mes de septiembre, 14, y el panorama se calienta. Ha sido iniciado el juicio de fondo del caso Odebrecht. Yo diría la fase siguiente del espectáculo que constituye el caso Odebrecht. El ambiente político se calienta y observamos exceso. El gobierno ha decidido prácticamente cerrar el gobierno para dedicarlo a la campaña a favor de un candidato de su partido, del Delfín. La ADP y el Ministerio de Educación se reunieron esta semana. Vamos a ver qué es lo que estos temas, qué se espera de este inicio de diálogo. Y en esta semana también se conoció el fallo del caso Senma en la fase en que estaba, que hizo un recorrido y volvió de nuevo, y ha habido una ratificación de la condena a los tres que habían sido condenados en los juicios, en las instancias que ya se habían conocido. Vamos a hablar de estos temas en el día de hoy, mientras el gobierno está ocupado con la campaña. Hay problemas que se salen de todos los límites. La gente está desesperada con los apagones, el problema del agua, el problema del dengue, la cantidad de niños, sobre todo, y niñas afectados por este problema, tienen al país al coger el monte, como dice el pueblo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de estos temas en el día de hoy. Gracias por seguir compartiendo con nosotros el contenido de Café para Dos. Rafael, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Semana caliente. Mucho. Así es. Ofrécome, el gobierno, pues Danilo Medina tiene el gobierno cerrado prácticamente. Es que lo que se está decidiendo es mucho, María Teresa, en este contexto. Sí, pero se le fue la mano porque al primer mandatario le corresponde garantizar que las leyes se cumplan, ¿o no? Sí, esa es una tarea constitucional incluso. Un mandato, un mandato constitucional. Entonces el presidente de la República ha mandado a todos los funcionarios a garantizar que se imponga a Gonzalo y pierda a Lionel. Cerrarle el paso a Lionel. Indica que no son tan mayoritarios como dicen, María Teresa, hay duda evidente. Podría estar diciendo muchas cosas. Ajá. Yo creo que se puede ver desde muchas vertientes, pero comencemos por verlo desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el presidente de la República en garantizar, cumpliendo él primero, con las leyes, la Constitución y las leyes. Entonces, quedan 5 ministerios solamente, 5 ministros que no están en las labores con responsabilidades de dirección y de coordinación de la campaña. Esto es una exageración, porque la verdad que es como que el gobierno está de vacaciones y ahora la tarea central que le importa a todos los dominicanos es que en su confrontación
Leonel Danilo, Danilo haga todo lo que tenga que hacer para vencer a su contrincante dentro de su partido. Eso es una cosa inaudita. O sea, siempre hemos sabido que aquí no hay cultura política de respeto a las normas, pero lo que estamos viendo es una exageración, yo creo que sin precedentes. Pero me suena también, María Teresa, ¿cuáles funcionarios es que han escogido? Si usted chequea, son funcionarios que están ubicados en lugares que mandan mensajes. Sí, pero peor Sí, todavía. sí, es peor, exactamente, porque mandan mensajes. Sí. Sí, definitivamente, cuando usted dice el de impuestos internos. Nunca habíamos visto, yo la verdad no recuerdo, yo no recuerdo haber visto al principal funcionario de impuestos internos metido en campaña. Yo no había visto eso, no lo recuerdo. No digo que no haya pasado, pero no registro que en alguna campaña hayamos visto eso. Porque eso es un mensaje clarísimo. Porque eso sirve para la extorsión, eso sirve para presionar, eso sirve para arrinconar a todo el mundo, porque si tú no vienes aquí, mira lo que te puede salir. Exactamente, así es. Y el del Banco de Reserva también. Sí, eso es insólito. La verdad que Danilo se le fue la mano. Danilo Medina, yo no sé qué le hace pensar que él está por encima de todo para decidir cuánta cosa se le ocurra, al margen de la ley, al margen de la norma. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué tenemos que llegar a este nivel de tolerancia? Porque yo lo que estoy mirando es, y me parece que esto tiene que ser bien reflexionado, bien analizado, y tiene que tener la respuesta que amerita por todos los actores políticos, porque ahora es la contienda interna dentro del PLD. Pero yo le pregunto a usted, si eso es para enfrentar a uno de los suyos, porque al menos es uno de su propia organización, del que él dijo en el 12 que le agradecía, que había trabajado más que él, que lo apoyó sin límite, y todos sabemos que sí, que fue verdad, que se hizo un hoyo fiscal justamente por los cuartos que gastó el expresidente de la República para que Danilo Medina fuera el presidente, para imponerse, porque estaba bien mal en las encuestas. Entonces, si eso ocurre ahora, en una precampaña interna del partido, yo pregunto, ¿qué van a hacer para tratar de impedir que la oposición gane? El doble de eso, el doble. Claro. Entonces, si hay un marco legal que establece sanciones claras para los funcionarios y empleados públicos que se metan en ese proselitismo, la ley de función pública es muy clara, y el que tiene que aplicar, el que tiene que velar por la aplicación de la ley de función pública es el primero que anda en la calle. Señores, uno ha tenido que sufrir como hasta decepciones tan grandes con estos procesos, porque ese señor, yo siempre le he tenido mucho respeto. Yo creo que nunca he hablado con él, quizá alguna vez lo he saludado, pero Ventura Camejo siempre uno lo ha tenido como un técnico bastante serio, una gente ecuánime, sensata, pero él ha perdido la razón también en medio de todo esto. Bueno, él tiene ya muchos años en esas funciones, María Teresa. Sí. Hay que reconocer, digamos, que el país ha tenido avance, ¿verdad?, en materia de establecer determinados parámetros. Ahora, lo que ahora está pasando es que hay un irrespeto a las normas. Claro, sí. Pero yo pregunto, si uno le reconoce a Camejo sus aportes en el sentido de impulsar un marco legal, claro,
para la función pública, que ponga un poco de orden. No es posible, a todo el mundo tú le puedes pasar, menos a él, que sea el primero que se inserte en esa lógica de inobservancia de esa ley, de violación flagrante, vulgar, y no pasa nada. Entonces yo sí creo que esto debe movilizar tanto a la sociedad civil como a las organizaciones políticas, a la propia oposición, para hacer que ese marco legal se cumpla, para hacer que se respete. Tú tienes que movilizar, porque yo le reitero, si eso es en una campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana, que dicen muchas cosas, como usted señala, manda muchos mensajes, pero ¿qué va a hacer cuando se trate de enfrentar a la oposición y al deseo de cambio que crece en la República Dominicana? Bueno, toca movilizar y toca tocar las instancias que deben proteger derechos constitucionales, definitivamente. El hecho de que esos funcionarios se movilicen, usted habrá de suponer, y todo el país habrá de suponer, que también pone en peligro el uso de los recursos públicos. No solamente el tiempo del funcionario, que de hecho ya es una violación. El uso de los recursos públicos yo creo que evidentemente ha estado y sigue estando en peligro para fines de ello querer imponer una candidatura a lo interno y lógicamente para quererse imponer en el poder. Claro que los recursos del Estado se ponen a esa disposición, pero eso yo creo que está fuera de discusión. Me parece que ha habido una reacción, naturalmente, en relación con este tema. Se pronunció Participación Ciudadana, planteando que o toman licencia o renuncian del cargo todos estos funcionarios públicos que han sido encargados de dirigir la campaña en provincia, en áreas geográficas específicas. La verdad que es con furia el asunto, es con todo que ha decidido el danilismo enfrentar la posibilidad de que pueda ganarle Leonel Fernández dentro. Sí, yo creo que hay evidente temor. Hay evidente temor y parece que la mayoría no está tan segura, esa mayoría que dicen que son, por lo que veo, porque si no, no actuaran con ese nivel, estuvieran más tranquilos. Claro, yo no le logro ver esa tranquilidad, ¿no? Entonces, pero ellos hablan el sector de la mayoría. Pero la verdad que sí que una mayoría debería actuar con más prudencia. Necesariamente. Con más prudencia, porque seguramente, si siendo mayoría que tiene asegurado su triunfo, si es mayoría, ¿verdad? Entonces debería actuar con el comedimiento necesario para pensar en una reunificación en la segunda fase. Pero yo pienso que lo que está pasando agrieta las heridas. Profundamente, pero también, María Teresa, eso se conecta con el hecho de que no dieron los resultados de las encuestas. Sí. Chequé que los resultados de las encuestas no dijeron los numeritos. No. Y posiblemente tenga que ver con el hecho de que el ganador quizás no haya sido tan ganador. Porque ganando es que usted tenga un par de puntitos más arriba, ¿verdad? Debió haber ganado con amplia ventaja como lo estaban anunciando. No, sí, se dice que el perdedor fue Domínguez Brito. Sí, que Domínguez Brito estaba prácticamente empatado con Gonzalo Castillo. Exactamente. Eso dicen por un lado. Bueno, se mostraron porque luego se filtraron los datos, aunque ellos no lo dieron a conocer. Pero también que en todas las mediciones y en todos los escenarios, el candidato Luis Abinader ganaba en todos los escenarios. Entonces tampoco ese dato convenía. Y también, obviamente, todo el mundo sabía, porque todas las encuestas lo indicaban, que dentro de la contienda interna Leonel Fernández también estaba
en todas las mediciones estaba muy por encima. Entonces todas esas cosas juntas como que no convenía mostrar esos datos. Pero luego salieron. Sí. Vamos a ver qué ocurre. Yo sí creo que este tema del desbordamiento que estamos observando en el uso de los recursos, en dedicar a prácticamente todos los funcionarios del gobierno, solo 5 son los que no están con funciones directas en esta campaña interna, es un abuso. Es decir, eso no puede permitirse, eso no se puede tolerar, hay que actuar. Yo creo que hay que movilizar y reclamarle a la Junta que aplique la ley, porque ese es el otro tema. Aquí siempre se trabajan normas que pretenden poner la cosa en orden, pero los que tienen que hacerla cumplir le falta voluntad. Yo creo que la Junta se tiene que poner la pila y la Junta tiene que buscar esa ley de función pública y ver los mandatos que esa ley le da. Y creo que entonces la ciudadanía, la sociedad civil, los actores políticos, también tendríamos que movilizarnos para reclamar que la instancia que tiene que actuar, actúe. Porque la verdad es que esto no se puede ver como un asunto, que es un pleito dentro del PLD, no. Lo que pasa es que eso que se está haciendo ahora dentro del PLD para enfrentar a un candidato dentro de su propio partido viene multiplicado por mucho cuando la competencia sea con la oposición y cuando esté en discusión ya quién gana y quién se va. Así es. Entonces hay que ver eso. Vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema porque el espectáculo de Odebrecht en esta fase comenzó esta semana, Rafael. Así es. Y hay que hablar de eso también y de la decisión del tribunal que conoció, el colegiado que conoció el juicio de fondo de nuevo del caso Segma. Así es. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Continuando con el programa del día de hoy, María Teresa, se ha retomado el espectáculo del juicio que corresponde al caso de Odebrecht. Así es, estamos de nuevo con el espectáculo. ¿Por qué un espectáculo? Porque no hay ninguna posibilidad de que con ese expediente se haga justicia. Primero porque el procurador se negó a procurar evidencia, a investigar para obtener las evidencias que posibilitaran hacer un expediente fuerte que garantice sanción. Segundo, porque además fueron muy seleccionados los que se incluyeron en ese expediente. El procurador se negó todo el tiempo a incluir la sobrevaluación como una línea de investigación
Este es un país que es una crisis de vergüenza, digo yo, que lo que está pasando en este país, Rafael. Porque, mira, la Cámara de Cuentas definitivamente también se negó a investigar, a hacer la auditoría a las obras de Odebrecht. Se pasó diciendo que el próximo mes, dijo que no tenía dinero. En fin, el hecho es que no se investigó las sobrevaluaciones, a pesar de que la empresa confesó que había sobrevaluado todas las obras en alrededor de un 22%. Si la empresa admite que sobrevaluó en un 22%, yo tengo derecho a pensar, por lo que ha pasado, que es un 30 o un 40%. ¿Por qué? Porque en todos los países donde ha habido investigación, lo que hemos visto es que donde ellos dijeron que habían pagado 50 millones de dólares en soborno, se duplicó. En algunos casos se triplicó. Entonces aquí la empresa mafiosa dijo que pagó soborno por 92.5 millones de dólares y el Ministerio Público decidió que sí, creerle porque son honorables y no investigó nada. Segundo, se limitó a los sobornos, pero los sobornos no incluyen ningún funcionario de los años que señala la propia empresa, que dijo el monto que pagó en el año 2013. En el año 2013 ya era el gobierno de Danilo Medina. En el año 2014 la empresa también dice el monto de dinero que pagó de los sobornos en el 2014, pero tampoco se incluye a nadie, porque toda la actuación del Ministerio Público y del propio presidente de la República, por un lado, cuando el presidente obstruye la justicia, cuando crea una comisión, su comisión, que no tiene ningún vínculo con la justicia, que los resultados de esa investigación no eran vinculantes, simplemente Danilo buscaba sacar Punta Catalina de la línea de investigación. Crea su comisión para que le diga que todo está bien, como en efecto. Todos recordamos los integrantes de esa comisión y los resultados que esa comisión rindió, que dijo que nada más faltó decir que debíamos ponernos a recoger firmas para mandársela al Papa a fin de que canonizara a los que negociaron Punta Catalina. Nada más faltó que el informe dijera eso, claro. Tú sabes, para completar. Entonces es una expresión concreta del presidente de la República de actuar para obstruir la justicia y sacar su obra, su mega obra, que dijo Bichara que él mismo, fue el propio Danilo Medina que la negoció. Pero resulta que todo muestra que se pagó soborno por Punta Catalina, 39.5 millones de dólares. No se sabe, no ha habido ningún esfuerzo del Ministerio Público por averiguar a quién se lo dieron. No se investigó los pagos de campaña, el financiamiento ilegal de campaña. No se ignoran las sobrevaluaciones y encima de eso los propios datos que aportan las investigaciones que se han hecho y lo que confiesa la propia empresa, los años en que pagó los montos más gruesos de soborno son totalmente ignorados. Entonces, dígame, ¿quién puede esperar justicia de ese show? Eso es un show, un espectáculo de mal gusto, una afrenta, una burla a la sociedad dominicana. Pero se hará justicia un día, más temprano que tarde, pienso yo. Sí, definitivamente. Yo creo que hay datos más que suficientes que muestran la responsabilidad de muchos actores que ni siquiera están incluidos en los expedientes, en un caso que se constituye en el principal escándalo de corrupción y evidentemente de impunidad, pero las cosas cambian, ¿verdad? Y creo que el país tendrá la oportunidad en su momento de poder retomar en otras circunstancias jurídicas la sanción a daños morales fundamentalmente, además de los daños económicos que implica el caso Odebrecht para el país.
Bueno, yo creo que lo único bueno que hay de esto es el precedente que crea la sentencia del juez que conoció en el preliminar, el juicio preliminar, que dijo que los casos de corrupción no prescriben. O sea, que eso no importa el tiempo que pase. Yo creo que es peor ir a la cárcel con 90 años de edad que enfrentarlo teniendo todavía un poco de fuerza. Claro. Mejor responder por los actos, por sus acciones, cuando usted tiene más juventud que cuando está ya vuelto un viejito. Así como es. Ha pasado en muchos casos en América Latina. Así es. Así es que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Dice un refrán que surge de la experiencia de la humanidad, de los pueblos. Así es. Entonces, yo creo que llegará el momento en que se hará justicia en este país. Y hablando de justicia, Rafael, se conoció el fallo esta semana del Tribunal Colegiado. ¿Qué sala? ¿Cómo es ese número? No recuerdo. No recuerdo. Yo creo que la segunda, sí. El colegiado que estaba conociendo de nuevo el juicio de fondo del caso del SEGMA. Hay que decir que llevamos casi 10 años en este caso. Así. Y que ese caso se conoció en todas las instancias y llegó a la Suprema apelando los imputados, y en la Suprema decidieron mandarlo de nuevo a juicio de fondo. El juicio de fondo es el que acaba de concluir, el segundo juicio de fondo, que ratifica la condena a los 3 imputados que quedan de este caso. Ha sido un esfuerzo, y yo creo que hay que decir, nosotros hemos estado en este proceso en calidad de querellante y de testigo, y me parece que hay que decir que los 3 imputados se centraron en indicar que es un tema de que hay una persona, porque además en un esfuerzo por centrarlo en una persona como si se tratara de un asunto personal, y su mayor esfuerzo ha estado dirigido a decir que es que a María Teresa le quiere hacer daño, le ha cogido con ello. Y yo creo que es simplemente lo que hemos hecho es cumplir con una responsabilidad y un compromiso que asumimos, porque ese proceso, lo que vivió el magisterio, lo vivimos, los padecimientos de los maestros y maestras, las maestras que murieron, que pudieran estar vivas porque murieron muy joven, padeciendo enfermedades, cáncer que podían ser simplemente curado, un cáncer de mama que se atiende a tiempo, de manera oportuna, no tiene por qué morir una gente, una persona. Y yo recuerdo ese caso de Jarabacoa que me marcó tanto. Una maestra joven con 41 años y una sola hija adolescente. Pero todo estaba cerrado, no se podían dar la quimioterapia porque no había dónde, porque no le daban servicio. No se podían dar la radio, no se podían aplicar los tratamientos por el desastre en que se incurrió. Y las evidencias son las que se evalúan, no es lo que la gente dice. No, es las pruebas que están ahí. Entonces yo creo que actuó muy bien el tribunal en la evaluación y la ponderación de las pruebas que están ahí y la decisión que tomó. Seguramente viene otro calvario, porque es muy obvio que ellos, los condenados, van a apelar, y esto volverá a conocerse en la Corte de Apelación y va a recorrer de nuevo, pero nosotros no nos vamos a cansar, vamos a seguir porque creemos que es una responsabilidad. Hay que decir que la actual dirigencia del ADP su presidenta ha estado ahí asistiendo,
su secretario general no hay que decirlo porque ha estado siempre. Siempre así es. Pero yo creo que eso es una cosa buena. Hay que decir que Sisto ha estado siempre también, que los testigos han hecho su esfuerzo por venir de muy lejos cuando tuvieron que venir. En fin, esperamos que se pueda realmente enviar, o si sea una señal mínima de que hay sanción, que los funcionarios actuales sepan que no todo va a echarse al saco del olvido y que si actúan de manera inadecuada podrían tener sanción. Yo creo que ese es el mensaje que a fin de cuentas se requiere para que la gente sepa, porque en la medida en que todo se queda igual, no hay sanción, todo el mundo cree que se puede seguir haciendo cosas indebidas y no hay sanción. Entonces ese mensaje, ese mal mensaje hay que cortarlo. Y yo creo que hemos actuado consecuente con eso, María Teresa. Posiblemente si no hubiésemos sido firmes durante todos estos años, si no hubiéramos dejado vencer por el cansancio, ¿verdad? Y por toda la vuelta que le han dado este caso, 10 años persistiendo en una ruta que es correcta, porque yo creo que es la manera de decir que eso no se va a volver a repetir y que aquel que ose, ¿verdad?, actuar de manera incorrecta con los recursos del magisterio se va a encontrar con el peso de quienes hemos decidido no dejar la cosa así. Exacto, así es. Bueno, Rafael, también esta semana se retomó el diálogo entre la ADP y el Ministerio de Educación. Se retomó el diálogo, María Teresa, sí, se hizo una reunión, el equipo del Ministerio y el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Se pasaron un poco de revista a situaciones con sus contradicciones, como es natural, pienso yo. Eso es lógico. Sus contradicciones, yo diría fuerte. Pero finalmente se arribó a la decisión de retomar las comisiones de trabajo. Se dijo que en vez de una sola comisión se van a articular 3 o 4 o 5 comisiones para poderle darle salida rápido a los distintos temas. Exactamente, no centralizarlo, sino descentralizarlo en 4 o 5 comisiones que estarán abordando de manera simultánea los temas clave, que van desde los temas salariales, de incentivos y demás, hasta los temas vinculados a la calidad educativa, incluido la necesidad de una reorientación y una reestructuración del horario de jornada escolar extendida, la necesidad de abordar seriamente todo el tema de la infraestructura escolar y los materiales didácticos que necesita la escuela para poder avanzar, abordar aspectos que tienen que ver con finiquitar el tema de las licencias, que está pendiente y que hay una orden departamental redactada, que finalmente faltaría ya dar un vistazo final y que el ministro pues la sancione y la ponga a circular como instrumento que permita garantizar un derecho que esté establecido por ley, lo que tiene que ver con las licencias por enfermedad, por maternidad y por riesgos laborales, que ha sido una dificultad durante años. Yo diría que llevamos más de 10 años detrás de garantizar que ese derecho pueda ser establecido. Hay otros aspectos que están en distintas comisiones que van a ser trabajadas. Nosotros aspiramos, y así lo vimos en el Comité Ejecutivo, a que más o menos en las próximas 2 semanas puedan haber cosas de esas concluidas. Concretas. O avanzadas concretas, de manera tal que podamos ir presentando resultados. Por un lado al magisterio, en el caso nuestro, y por el otro al país, que necesita cambio positivo en materia de educación. Claro, yo creo que es muy positivo. Me parece que el país ha saludado ese reinicio del diálogo. La gente tiene mucha preocupación con, en general, la sociedad, con el tema de la educación. Se identifica con las demandas del magisterio, se identifica con los reclamos que formula la ADP, pero al mismo tiempo le preocupa las acciones que implican pues la suspensión de la docencia. Entonces hay que ver cómo se armoniza todo esto, y yo creo que es cosa buena que se haya podido retomar el diálogo y que haya voluntad de las partes
de ambas partes para llegar a acuerdo, porque en un diálogo todas las partes tienen que ceder un poco, ¿no? Para que haya acuerdo, porque no se va a un diálogo pretendiendo avasallar al otro, porque eso no conduce a nada, ni con posiciones extremadamente rígidas, sino racionales. Y eso puede hacer una contribución. Yo creo que sería bueno que hagamos una pausa muy breve, brevísima, para venir y quizá colocar el teléfono por si algún amigo o amiga de los que siguen Café para Dos se quieren comunicar y opinar de alguno de los temas que hemos hablado o de otra cosa. Así es. Una pausa breve y regresamos con el teléfono. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Bueno, Rafael, la verdad que con Detre creativo. Sí, muy bien. El viernes pasado hizo su actividad con su bizcocho ahí frente al Ministerio de Educación, conmemorando los 3 años de la sentencia. Así es. Es un tremendo. ¿Y por qué no cumplen muy con creativo. esa sentencia? Yo no sé por qué. ¿Cómo es que se le da este teléfono? Buenas, ¿de dónde? Hola Alejandrina, un abrazo grande. Estamos aquí, mi hija. ¿Cómo yo está diciendo, usted? María Teresa, que Leonel y Danilo son dos gente que parece que no tienen alma. Porque ellos acabaron con el país, nos dejaron a nosotros contando los dedos, como digamos en los campos. Entonces, Leonel fue 3 veces presidente y ahora quiere volver otra vez a recoger la boronita que dejó otro, que puso a otro motete ahí, y que aún está el Castillo, que yo no lo conozco. Diga que sangre ¿qué nueva tengamos nosotros de esos dos presidentes que han sido los presidentes más malos que han pasado por este país? Porque ni Santana ni Trujillo. Así es, pero vamos a trabajar por el cambio, doña Alejandrina. Sí. Presos tienen que estar. Ay, tronó duro, gracias. Alejandrina no está fácil, tiene fuerza, Sí. tiene mucha energía ella. Rafael, pero hay que decir que mientras todas estas cosas ocurren, la desesperación que está arropando a la gente con el tema de los apagones. Muy serio. Y el agua. Y la verdad, y el agua. Sí. Mire, es una combinación, apagones, el calor, Así es. que es resultado de algo, porque óyeme, es una cosa terrible lo que está pasando con todo lo del cambio climático. Así y la es. contaminación y demás. Buenas, ¿de dónde? Buenas. Buenas. Se cayó, parece. San Cristóbal. San Cristóbal, San adelante. Cristóbal. Adelante. Bueno, de San Cristóbal. Sí, está en el aire, adelante. Elido Mateo, lo grande no es lo que está haciendo Gonzalo Castillo. Ese hombre anda acabando. Ese hombre yo creo es cuarto y cuarto por todos lados. Es un abuso.
Gracias. Yo creo que a todos los periodistas le mandó cuarto cuando vino. Ay, santísimo. Cuando fue a San Cristóbal. Gracias. Oye, cómo es que está la gente. Buenas, ¿de dónde? Buen día, Juan Ramón Santana, de aquí de Santo Domingo. Hola, Juan Ramón. Adelante. Sí, agradeciendo lo del cumpleaños de ayer, el viernes. Pero además decirle que nosotros habíamos conversado con el señor ministro, ¿aló? Sí. Sí, con el señor ministro Peña Mirabal, el 22 de mayo, y él se comprometió diciendo que él era un ministro institucionalista. Sin embargo, firmamos inclusive una carta de compromiso porque nosotros llegamos a embargar la cuenta del Ministerio de Educación. Pero en esta versión del último embargo, ellos en vez de volver a llamarnos a nosotros a diálogo, lo que hicieron fue que fueron al tribunal a poner un recurso para levantar el embargo. O sea que el ministro de Educación y esta autoridad están pisando lo mismo que hizo Carlos Marante Baré y Navarro de violentar la Constitución y las leyes. Están dando un muy mal ejemplo a las nuevas generaciones, donde la propia Constitución dice que el ministerio debe promover el respeto a la Constitución, las leyes, los valores, la ética, la transparencia y la institucionalidad, y lo está violando, lamentablemente. Gracias, esperamos que es verdad, así se educa también, cumpliendo con la ley, cumpliendo con la norma. Tienes razón. Buenas, ¿de dónde? Sí, le damos a Santo Domingo. Santo Domingo, adelante. Una pregunta para el compañero Rafael Félix, que por ninguna parte mencionó el concurso de oposición, el reclamo. ¿Será que ya eso se olvidó o qué? Sí, eso está en una de las comisiones, compañero, está en es obligatorio. Ese tema no hay forma ahora mismo, porque ese es un tema central, digamos, del conflicto que ha atravesado la relación del ADP y el Ministerio de Educación. Buenas. Buenas, ¿de dónde? De aquí, de la urbanización de los maestros, el profesor Juan Virgilio de Castro. Adelante. Yo quisiera saber en qué está la resolución de devolución de fondos de los maestros, porque la 450-02 la devolvieron. ¿Se refiere al plan de retiro, será? No, unos fondos de la cuenta cero, de la AFP. ¿De la AFP? No, a la cuenta cero. Él debe estarse refiriendo a los fondos que tienen retenido las AFP y la Tesorería de la Seguridad Social. Eso todavía está sin solución, profesor. Ok. Sí. Buenas, ¿de dónde? Buenas. Buenas, de Santo Domingo. Santo Domingo, adelante. Adelante. Creo que van a hacer con algunos centros. Creo que van a hacer con algunos centros que están vendiendo los uniformes, camiseta y pantalón deportivo aquí en la zona de Herrera. Bueno, tienen que hacer la denuncia concreta, decir dónde es ese centro, porque en ningún centro pueden estar vendiendo los uniformes, porque eso sería una cosa insólita, pero hay que tener el dato concreto. Buenas, ¿de dónde? Buenas. Aló, oye. Sí, ¿de dónde? Aló. No sé yo bien, hay que volver a marcar, perdone. ¿Qué pasó? Que va a volver a marcar. ¿Y por qué? Ya se le va a ir el tiempo. Parece que él no lo estaba oyendo bien. No escuchaba bien, pero ya no quedó un minuto. Bueno, yo creo que es muy grave que se esté hablando de que se está vendiendo los uniformes, porque eso no puede ser. No creo que en ningún centro se pueda hacer eso. Pero en todo caso hay que tener la información concreta. Rafael, yo decía ahorita en el comentario muy breve, la calor, los apagones. Mire, por donde yo vivo, la verdad es que yo tengo como más de 5 años que vivo ahí y casi no se iba la luz, pero están dando una tanda de apagones súper largo. Así es. Ahí se iba la luz y duraba 15 minutos, como mucho, pero ahora se está durando 6 horas. Buenas, ¿de dónde?
de Santo Domingo Este. Santo Domingo, rapidito que nos queda un minuto. La gente del gobierno y los pobres estamos divididos, porque ellos, ustedes ven que ponen ostentosos con lo que tienen. Los pobres somos uno y los del gobierno son otros. Muy bien, tú ves. La gente está en la cosa, Rafael. Sí, así es. Mira, hay que ver qué va a pasar, pero yo veo mucha indignación. Así es. Y yo observo la gente con una decisión de cambio. Es que no hay esperanza, María Teresa. ¿Usted quiere que le diga? Tampoco hay nada nuevo. La gente no ve ninguna expectativa, ninguna perspectiva de cosas que impacten en soluciones de problemas fundamentales. Lo que se está vendiendo, la oferta interna que está promoviendo el danilismo para quedarse, se presenta a Gonzalo Castillo como algo nuevo, pero eso es tan viejo como lo más viejo que pueda haber aquí, porque así no hay ni hay un comportamiento nuevo y se demuestra. Es los problemas, la práctica inadecuada multiplicada por mucho. Porque el primero que no debería aceptar, si quiere proyectarse como algo nuevo, como algo distinto, todo lo que está pasando es el propio candidato y sin embargo, pero la gente tiene una determinación, creo yo, que crece en la ciudadanía, en el pueblo dominicano, de que hay que salir del PLD en el 20. Yo creo que eso está acentuándose. Hemos llegado al final, Rafael, el tiempo se acaba. Hay que agradecerle a los amigos y amigas su compañía en este día. Ay, teníamos que decir, presentarla, pero será el próximo sábado. Mírala ahí a Soledad. Buena moza. Soledad Buena Moza, amiga mía, número 10, diputada por la provincia de Independencia. Así es. Vamos a ver, esperemos que Sole gane. Gracias, señores, nos vemos el próximo sábado. Que estaremos a 21 y será el seminario que tiene el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. Hay que ir para allá. Así es. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su compañía.